Hacía mucho frío, así que cerré todas las ventanas. Hacía mucho frío, así que cerré todas las ventanas. Me cambié de asiento en el cine porque la persona detrás de mí hablaba sin parar. Me cambié de asiento en el cine porque la persona detrás de mí hablaba sin parar. Llegaba tarde todos los días porque vivía muy lejos. Llegaba tarde todos los días porque vivía muy lejos. El día estaba soleado, así que fui a nadar a la piscina. El día estaba soleado, así que fui a nadar a la piscina. El niño se asustó porque un perro grande lo miraba fijamente. El niño se asustó porque un perro grande lo miraba fijamente. Encontré $20 cuando limpiaba mi habitación. Encontré $20 cuando limpiaba mi habitación. Vimos un ciervo mientras conducíamos por la carretera. Vimos un ciervo mientras conducíamos por la carretera. Nos sentíamos aburridos, así que organizamos un juego de mesa. Nos sentíamos aburridos, así que organizamos un juego de mesa. Mi amiga me llamó mientras yo compraba el pan. Mi amiga me llamó mientras yo compraba el pan. La discusión se alargaba hasta que alguien tomó una decisión. La discusión se alargaba hasta que alguien tomó una decisión. Él siempre corría por el parque por las mañanas, pero ayer se torció el tobillo. Él siempre corría por el parque por las mañanas, pero ayer se torció el tobillo. Yo no entendía las instrucciones, así que levanté la mano para preguntar. Yo no entendía las instrucciones, así que levanté la mano para preguntar. La pantalla del celular estaba rota, así que la llevé a reparar. La pantalla del celular estaba rota, así que la llevé a reparar. Dejó el trabajo porque ya no se sentía valorado. Dejó el trabajo porque ya no se sentía valorado. Hablaba demasiado en clase y terminó expulsado. Hablaba demasiado en clase y terminó expulsado. Yo no entendía el problema hasta que el profesor lo explicó. Yo no entendía el problema hasta que el profesor lo explicó. Yo manejaba durante 20 minutos cuando de repente se ponchó la llanta. Yo manejaba durante 20 minutos cuando de repente se ponchó la llanta. El pájaro se escapó mientras limpiábamos su jaula. El pájaro se escapó mientras limpiábamos su jaula. Los niños construían un castillo de arena hasta que una ola grande lo destruyó. Los niños construían un castillo de arena hasta que una ola grande lo destruyó. Él tropezó mientras bajaba las escaleras. Él tropezó mientras bajaba las escaleras. Llegaron tarde porque el tráfico era terrible. Llegaron tarde porque el tráfico era terrible. El bebé lloraba toda la noche hasta que le dieron de comer. El bebé lloraba toda la noche hasta que le dieron de comer. La torta se quemó mientras nosotros charlábamos en el jardín.
La torta se quemó mientras nosotros charlábamos en el jardín. Vivíamos en ese pueblo por un año antes de que nos mudáramos a la ciudad. Vivíamos en ese pueblo por un año antes de que nos mudáramos a la ciudad. El semáforo cambió a rojo mientras yo testeaba. El semáforo cambió a rojo mientras yo testeaba. Suspendió el examen porque no estudiaba lo suficiente. Suspendió el examen porque no estudiaba lo suficiente. Perdí el autobús porque caminaba muy despacio. Perdí el autobús porque caminaba muy despacio. Ella recibió la buena noticia mientras paseaba al perro. Ella recibió la buena noticia mientras paseaba al perro. Todos creían la historia hasta que apareció la verdad. Todos creían la historia hasta que apareció la verdad. Ella no entendía el problema hasta que el profesor lo explicó. Ella no entendía el problema hasta que el profesor lo explicó. El gato dormía en el sofá cuando el perro entró corriendo. El gato dormía en el sofá cuando el perro entró corriendo. El público aplaudió mientras la actriz lloraba en el escenario. El público aplaudió mientras la actriz lloraba en el escenario. Ella se resbaló porque el piso estaba mojado. Ella se resbaló porque el piso estaba mojado. No tenía efectivo, así que pagué con tarjeta. No tenía efectivo, así que pagué con tarjeta. La llave se atoraba en la cerradura, así que le puse un poco de aceite. La llave se atoraba en la cerradura, así que le puse un poco de aceite. Ella canceló la suscripción porque el servicio era malo desde el primer día. Ella canceló la suscripción porque el servicio era malo desde el primer día. La sopa olía muy bien, pero cuando la probé, no tenía suficiente sal. La sopa olía muy bien, pero cuando la probé, no tenía suficiente sal. No seguía las instrucciones y terminó cometiendo un error grave. No seguía las instrucciones y terminó cometiendo un error grave. El concierto se suspendió porque el cantante principal tenía problemas de garganta. El concierto se suspendió porque el cantante principal tenía problemas de garganta. Él no guardaba sus ahorros, y por lo tanto, no tuvo dinero para la emergencia. Él no guardaba sus ahorros, y por lo tanto, no tuvo dinero para la emergencia. Gastaba más de lo que ganaba y terminó endeudado. Gastaba más de lo que ganaba y terminó endeudado. El pastel olía delicioso, así que decidí probar un pedazo. El pastel olía delicioso, así que decidí probar un pedazo. No entendía nada hasta que el profesor lo explicó. No entendía nada hasta que el profesor lo explicó. Rompí el jarrón cuando pasaba la aspiradora. Rompí el jarrón cuando pasaba la aspiradora. Yo vivía con mis padres hasta que me mudé a mi propio apartamento. Yo vivía con mis padres hasta que me mudé a mi propio apartamento.
Yo creía en esas historias hasta que crecí y aprendí la verdad. Yo creía en esas historias hasta que crecí y aprendí la verdad. Confiaba en la persona equivocada y terminó decepcionado. Confiaba en la persona equivocada y terminó decepcionado. Recibí tu mensaje cuando almorzaba con un cliente. Recibí tu mensaje cuando almorzaba con un cliente. Perdí las llaves cuando paseaba a mi perro en el parque. Perdí las llaves cuando paseaba a mi perro en el parque. Perdí el tren porque hacía cola para un café. Perdí el tren porque hacía cola para un café. La batería de mi teléfono se murió mientras hablaba contigo. La batería de mi teléfono se murió mientras hablaba contigo. Pensaba que todo iba bien hasta que surgió un problema. Pensaba que todo iba bien hasta que surgió un problema. No pude entrar porque no tenía mis llaves. No pude entrar porque no tenía mis llaves. Nos perdimos porque el GPS no funcionaba bien. Nos perdimos porque el GPS no funcionaba bien. Mis padres se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Mis padres se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Él trabajaba en esa empresa hasta que encontró un mejor empleo. Él trabajaba en esa empresa hasta que encontró un mejor empleo. Llegamos a la fiesta cuando todos bailaban. Llegamos a la fiesta cuando todos bailaban. Conducía sin cuidado y terminó chocando contra un árbol. Conducía sin cuidado y terminó chocando contra un árbol. Llovía fuertemente, y como resultado, la calle se inundó. Llovía fuertemente, y como resultado, la calle se inundó. No vi la señal de alto porque llovía mucho. No vi la señal de alto porque llovía mucho. Tuve una idea brillante mientras me cepillaba los dientes. Tuve una idea brillante mientras me cepillaba los dientes. Se perdió la oportunidad porque dudaba demasiado. Se perdió la oportunidad porque dudaba demasiado. Llegué tarde porque mi coche no arrancaba. Llegué tarde porque mi coche no arrancaba. Seguía trabajando hasta que terminó el proyecto. Seguía trabajando hasta que terminó el proyecto. El bebé dio sus primeros pasos mientras su madre lo filmaba. El bebé dio sus primeros pasos mientras su madre lo filmaba. El equipo jugaba sin comunicación, y esto condujo a que perdieran el partido. El equipo jugaba sin comunicación, y esto condujo a que perdieran el partido. Mientras cenábamos, se fue la luz. Mientras cenábamos, se fue la luz. Esperábamos en la fila por 45 minutos antes de que nos atendieran. Esperábamos en la fila por 45 minutos antes de que nos atendieran. Ellos alquilaban la casa hasta que el dueño decidió venderla.
Ellos alquilaban la casa hasta que el dueño decidió venderla. Ella usaba lentes hasta que se hizo la cirugía láser. Ella usaba lentes hasta que se hizo la cirugía láser. Nosotros éramos amigos hasta que tuvimos una discusión fuerte. Nosotros éramos amigos hasta que tuvimos una discusión fuerte. El profesor entró cuando hablábamos del examen. El profesor entró cuando hablábamos del examen. Se enfadó porque nadie lo escuchaba. Se enfadó porque nadie lo escuchaba. Cancelaron el viaje porque el tiempo estaba empeorando. Cancelaron el viaje porque el tiempo estaba empeorando. Ella quería aprender español, así que se inscribió en una clase. Ella quería aprender español, así que se inscribió en una clase. El teléfono vibró mientras él conducía. El teléfono vibró mientras él conducía. El niño no quería ir a la escuela, así que su mamá lo convenció con un cuento. El niño no quería ir a la escuela, así que su mamá lo convenció con un cuento. No había comida en la casa, así que pedimos una pizza. No había comida en la casa, así que pedimos una pizza. La tienda estaba cerrada, así que volví a casa. La tienda estaba cerrada, así que volví a casa. El programa de televisión era aburrido, así que apagué el televisor. El programa de televisión era aburrido, así que apagué el televisor. Me equivoqué de calle porque no prestaba atención. Me equivoqué de calle porque no prestaba atención. La ciudad vivía en calma hasta que ocurrió el atentado. La ciudad vivía en calma hasta que ocurrió el atentado. La sirena sonó mientras los bomberos almorzaban. La sirena sonó mientras los bomberos almorzaban. Los niños jugaban afuera cuando empezó a nevar. Los niños jugaban afuera cuando empezó a nevar. No pedí ayuda porque creía que podía hacerlo solo. No pedí ayuda porque creía que podía hacerlo solo. Yo leía en el sofá cuando alguien llamó a la puerta. Yo leía en el sofá cuando alguien llamó a la puerta. El aire acondicionado no funcionaba, así que compramos un ventilador. El aire acondicionado no funcionaba, así que compramos un ventilador. Escuché un ruido extraño mientras dormía. Escuché un ruido extraño mientras dormía. Me corté el dedo cuando cortaba las verduras para la sopa. Me corté el dedo cuando cortaba las verduras para la sopa. Mi hermano tenía fiebre, así que lo llevamos al médico. Mi hermano tenía fiebre, así que lo llevamos al médico. El bebé sonrió por primera vez mientras su padre le cantaba. El bebé sonrió por primera vez mientras su padre le cantaba. La luz se apagó mientras mirábamos la película de terror. La luz se apagó mientras mirábamos la película de terror.
Yo quería ver la película, pero mis amigos ya la vieron. Yo quería ver la película, pero mis amigos ya la vieron. No pudo dormir porque pensaba demasiado. No pudo dormir porque pensaba demasiado. La reunión se canceló porque no había suficiente gente. La reunión se canceló porque no había suficiente gente. Él manejaba con exceso de velocidad, y en consecuencia, recibió una multa. Él manejaba con exceso de velocidad, y en consecuencia, recibió una multa. La puerta no cerraba bien, así que mi papá la arregló con una herramienta. La puerta no cerraba bien, así que mi papá la arregló con una herramienta. El motor funcionaba bien hasta que hizo un ruido extraño y se apagó. El motor funcionaba bien hasta que hizo un ruido extraño y se apagó. No llevaba paraguas, así que me mojé caminando a casa. No llevaba paraguas, así que me mojé caminando a casa. Él tenía mucha hambre, así que ordenó una pizza entera. Él tenía mucha hambre, así que ordenó una pizza entera.